Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a darle continuidad hoy a algo que comenzamos a trabajar en en un encuentro anterior, que tiene que ver con el diseño universal de aprendizaje o para el aprendizaje, que habíamos presentado a partir de un documento que es el que vamos a retomar nuevamente y que en el anterior momento nos íbamos de ese encuentro con la idea de la posibilidad de planificar a priori, ¿no? Eh, un currículum, una estrategia metodológica, una clase, un plan, planificación anual inclusiva. Bien, y hablamos de a priori porque lo que el diseño universal para el aprendizaje sostiene es que lo que hace que los estudiantes aprendan más o menos no son muchas veces los mismos estudiantes, sino los entornos y la propuesta de aprendizaje que poseen. A veces son los entornos los discapacitantes. Entonces se partía la idea primero de que no estamos trabajando en función de solamente estudiantes con alguna dificultad de aprendizaje, algún problema cognitivo, alguna discapacidad, sino que estamos pensando en que es una propuesta de inclusión, o sea, implica a todos los estudiantes, es el derecho de todos a aprender significativamente, y para ello necesitamos una propuesta que albergue de alguna manera los diferentes estilos de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que todos aprendemos de diferentes modos y generalmente en la educación tradicional nosotros los docentes llevamos una metodología de trabajo, una forma de presentar eh, nuestra materia, a veces la exposición dialogada, a veces la lectura con una guía, y que son formatos que a veces se imponen y se entienden como los válidos o los que siempre se hicieron, pero no quiere decir que sean eficientes a la hora de poder ayudar a un estudiante a acercarse al saber. Por eso, de alguna manera, el planteo del diseño universal para el aprendizaje lo que busca es que uno planifique, ¿no? Planifique la propuesta pedagógica, didáctica para sus estudiantes, planifique el proceso de enseñanza-aprendizaje desde esta idea a priori de que aprendemos de diferentes modos y entonces el estudiante pueda acceder según esos modos o esos estilos de aprendizaje a la propuesta de trabajo. Que no esperemos a encontrarnos con una dificultad para generar luego una actividad, ¿no? Que sería lo que hacemos actualmente. Vemos que el pibe no lee y no le entra y no pasa nada, qué sé yo. Y decimos, che, ¿qué pasará con este pibe? ¿Qué podremos hacer? Y decimos, ah, bueno, no, él no tiene dislexia, entonces se le complica la lectura. Ah, me enteré 2 meses después y ahora qué hago. Entonces empiezo a armar actividades que me suman más trabajo, que a veces son un pegote en mi planificación. Bueno, para evitar eso, el diseño universal para el aprendizaje propone que uno planifique de modo de que todos puedan acceder. No decimos que sea algo que eh, intuitivamente nos salga fácilmente, rápidamente, sino que hay que con el tiempo uno se va aceitando y va generando planificaciones cada vez más inclusivas, pero para empezar tenemos lo que el DUA nos propone, y en este caso nosotros nos vamos a centrar en lo que son los principios. Ya trabajamos qué es el, el DUA y demás cuestiones, por eso no queremos volver a hablar de lo mismo, pero sí nos queremos centrar en esta oportunidad en los que se denominan los principios del DUA, bien, del diseño universal para el aprendizaje. De vuelta, estamos en este documento, bien, con estos autores y estas autoras, y es un manual muy interesante porque nos da cuestiones muy generales que nos permiten acercarnos rápidamente a comprender esta cuestión del DUA. Vamos a retomar, hablamos de redes neuronales, la última vez que trabajamos este tema, redes cerebrales. Bueno, vamos a retomarlas en los principios. Para estas redes cerebrales, que es cómo está funcionando el cerebro para poder aprender o comprender un consaber y demás, que existen redes de reconocimiento, estratégicas y afectivas, se elaboran principios. Los principios del DUA lo que buscan es orientar nuestro trabajo, ¿no? O sea, se convierten en la base desde donde nosotros podemos construir nuestra praxis y trabajar de modo universal, ¿no? De modo de que todos puedan acceder al saber según sus estilos de aprendizaje. Las salvedades sobre estilo de aprendizaje lo vamos a ver luego, o vamos a plantear unas cuestiones. No quiere decir que se aprenda de una sola forma y nada más,
Hay algunas más desarrolladas que otras y lo que de última podemos hacer es en algunos momentos ingresar por ese estilo de aprendizaje, pero no quiere decir que no podamos insistir a los estudiantes que sigan aprendiendo y desarrollando otras formas de aprender, ¿no? Entonces los principios se convierten en esta base y muchas de estas cosas vamos a ver que cuando veamos cómo se llevan las pautas para llevarlos a cabo o materializarlos en acciones concretas y verificar su posibilidad o no, vamos a ver que estos principios, en algunos casos, los docentes los llevamos adelante. No quiere decir que estemos haciendo las cosas pésimos, nada por el estilo. Lo que lo estamos intentando proponer es darle una intencionalidad universal a nuestras propuestas de enseñanza, ¿no? Para que aprendan cada uno desde donde se sienta más cómodo. Entonces, para poder llevar a cabo eso, no está mal, digamos, tamizar, revisar nuestras propuestas desde los estilos de aprendizaje, desde los principios del DUA, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros vamos a visualizar rápidamente ahora, no nos vamos a detener, sino sobre todo vamos a presentar. Vamos a ver que existen los modos en que se aplican, y lo que se propone desde el documento son pautas y puntos de verificación, o sea, pautas, o sea, que nos permitan qué estrategias se pueden utilizar para llevar a cabo estas currículas o estas planificaciones desde el DUA, y también poder verificar, ¿no? Bueno, qué acciones, qué tengo que tener presente para que realmente lo que estoy haciendo sea algo vinculado a este intento de trabajar desde el DUA. No quiere decir que todos digamos, los tres principios son las tres grandes ideas que se asegurarían en cualquier caso, no solamente en el DUA, un aprendizaje significativo, ¿no? Por un lado, la certeza de que los alumnos son diferentes en la forma en que perciben y comprenden la información, por lo tanto, un principio es proporcionar múltiples formas de representación, o sea, cómo el alumno se puede representar el saber, comprender el saber, acceder al saber desde múltiples formas. El principio 1. Ahora vamos a ver los ejemplos que están puestos allí rápidamente. El principio 2 es las formas de acción y expresión, ¿no? O sea, en la práctica docente es preciso proporcionar diferentes opciones para llevar a cabo las tareas de aprendizaje y la forma de expresar que se han alcanzado. O sea, no solo se aprende de una forma o diferentes formas, también muchas veces tienen diferentes formas de expresar lo que han llevado a cabo, ¿no? O sea, entonces proporcionar múltiples formas de acción y expresión. Entonces, tiene que ver también con esto, de la salida, el ingreso y el egreso al saber y la comprensión. O sea, puedo aprender mucho con una exposición dialogada, una exposición oral del docente, pero después no soy bueno expresándome, soy mejor, no sé, haciendo una maqueta, soy mejor haciendo un texto. Bien, entonces hay diferentes formas de ingreso y egreso. Y luego el último punto, el último principio está vinculado con la cuestión más afectiva, que tiene que ver con la implicación en el saber y proporcionar múltiples formas de implicación, que tiene que ver, en algunos casos vamos a ver, en otro momento tal vez, esta cuestión de varios de los principios del docente emancipador, o también cuando habla en Frankenstein educador Mériès, se plantea esto de que muchas veces el estudiante no quiere aprender y por más que nosotros intentemos 50 millones de modos de proponerle la propuesta de aprendizaje, no va a querer aprender porque hay una cuestión que nosotros no vamos a llegar. Entonces, en esto de cómo activar la voluntad del estudiante, cómo implicarlo en la tarea, bueno, también hay que buscar diferentes modos, o se puede reflexionar sobre diferentes modos que puedan favorecer esa implicación. ¿Cómo es la estructura de estos aplicación de los principios? Bueno, están los principios y van a ver que están las pautas. Si uno cliquea en la pauta, bueno, ahora no se encuentra la página, pero
si uno cliquea en las pautas, los va llevando, ¿no?, a diferentes cuestiones. No importa, en este caso nosotros no estamos preocupados por el documento en sí, estamos preocupados por entender esta cuestión de los principios. Este principio tiene 3 pautas, ¿no? Entonces nosotros, en nuestra propuesta pedagógico-didáctica, nuestra propuesta de trabajo, en el desarrollo de una unidad de contenidos o un saber, lo que fuese, podemos evaluar si este principio se lleva a cabo, el principio de proporcionar múltiples formas de representación, a partir de 3 pautas. La primera pauta, proporcionar múltiples formas de representación. Segunda pauta, bueno, acá van a ver que aparece la segunda pauta. Segunda pauta, entonces dentro de... ya me estoy perdiendo. Es un... primer pauta, entonces, proporcionar diferentes opciones para percibir información. Segunda pauta, proporcionar múltiples opciones para el lenguaje. Proporcionar opciones para la comprensión. Y dentro de cada pauta, ustedes van a ver algunos puntos de verificación o ideas que nos pueden permitir llevar a cabo esa pauta. Opciones que permiten modificar y personalizar la representación de la información. Y aquí van a ver que hay una lista de ideas que ayudan, o de puntos, que ayudan a verificar si estamos trabajando o cómo podríamos trabajar con la pauta que da cumplimiento al principio. Obviamente en muchas ocasiones no está todo bien. Y no tiene que estar todo tampoco, ¿no? A veces tampoco tenemos que forzarnos a ir a un lugar donde no sabemos del todo cómo llegar. Entonces lo interesante es, primero, nosotros partimos de la idea concreta de que puede ser que nuestra práctica no esté incluyendo a todos. Y que por lo tanto no todos, digamos, puedan gozar a pleno del derecho a la educación. Ante esa idea digo, bueno, ¿cómo ajusto mi práctica? Bueno, hay una propuesta que es el diseño universal de aprendizaje o para el aprendizaje que nos invita a pensar a priori la inclusión, no a posteriori, no cuando empiezan a surgir emergentes. Para llevarla a cabo nos dicen, bueno, analiza tu propuesta a partir de 3 principios que hacen referencia a cómo los estudiantes aprenden, a cómo pueden materializar lo que aprendieron y cómo se los puede ayudar a implicarse con lo que uno le propone. Esos 3 principios los podemos llevar a cabo teniendo presente algunas pautas y podemos tratar de ver si esas pautas se cumplen en nuestras propuestas. Y a su vez, si no se nos ocurre cómo llevar a cabo ese análisis, tenemos algunos puntos de verificación. Entonces aquí está el principio y aquí está la propuesta. Y aquí están los puntos de verificación. Entonces, algunas de estas cuestiones, yo digo, bueno, el principio es proporcionar múltiples formas de representación. Bueno, yo estoy trabajando sobre, no sé, historia antigua y estoy trabajando sobre Grecia y Roma, supongamos, no sé, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Bueno, ¿cómo acceden a la información los estudiantes sobre Grecia y Roma? Bien, la información es solo auditiva, es visual, es solo leer un texto. Bien, el texto es un texto que permite que sea grande, se achique, se subraye. Es una fotocopia que no se ve, está al lado al revés. Entonces, fíjense que va tirando algunas cuestiones que ayuden a evaluar nuestra propuesta para que los estudiantes perciban la información. Bien, para que nuestros estudiantes tengan múltiples opciones para el lenguaje y los símbolos y opciones para la comprensión. En este cuadrito que estamos viendo en este momento, esta síntesis, es un poco más desarrollada luego en el documento. Entonces uno puede hasta tener preguntas, ¿no? ¿En qué consiste este punto de verificación? ¿Cómo se puede llevar a la práctica? Lo mismo con el punto de verificación. Ofrecer alternativas para la información, utilizar diferentes opciones. Bueno. Entonces es un documento que nos puede ayudar. Yo creo que incluso la forma de trabajar con el documento o esta propuesta es, yo tengo acá mi forma de trabajar o tomo el diseño de una temática completa, de un contenido completo, un saber completo a desarrollar y lo atravieso, no me leo todos estos elementos para después planificar. Yo creo que lo mejor es revisar la propia práctica a la luz de elementos como este, ¿no? O sea, sobre todo extendiendo primero a la síntesis, ¿no? Nosotros tenemos estos cuadros de síntesis, acá tenemos el primero.
ya uno se puede sentar y pensar solo con estos titulares, ¿no? O sea, hay múltiples formas de representación en esto que yo les voy a mostrar a mis estudiantes. Pueden acceder a diferentes lugares o solo dependen de la exposición dialogada que yo voy a dar y la lectura del texto que les traje. Y después incluso puedo pensar hasta en las características del texto. Bien. Eh, es un texto amigable en el sentido de que tiene diferentes entradas, o sea, es un texto. Pero más allá de eso también puedo pensar, bueno, no, es el texto nada más. Tal vez podría buscarles un documental o grabarles una clase, por si acaso no pueden prestar atención. Bien, o sea, entonces buscar. ¿Por qué hablamos, a veces señalamos que es importante el material en sí, el texto en sí? Porque, bueno, por ejemplo, si uno tiene un PDF bien presentado, probablemente el estudiante que tenga más accesibilidad por el, fíjense, acá está, en ofrecer alternativas para la información visual, dice, facilitar claves auditivas para las ideas principales, convertir el texto digital PDF en audio. Esto de convertir el texto PDF en audio muchas veces no lo tiene que hacer el docente. Si uno entrega un PDF y no una imagen, ¿no?, a nuestros estudiantes para leer, el estudiante lo pasa por Google y Google se lo lee. Bien, ha acontecido muchas veces en el profesorado, en el nivel superior, de que estudiantes de textos largos, estudiantes con dislexia, directamente se ponen los auriculares y los escuchan los textos. Y van trabajando desde allí, ¿no? Entonces, no es tan compleja la acción, es solo presentar un buen texto que pueda ser leído por el Google, por ejemplo, entre otras aplicaciones. Bueno, y ahí están las 3 pautas con los. Y después vamos al cuadro del segundo principio. Y lo mismo, ¿no? Estoy esperando siempre una prueba escrita donde ellos tengan que rendir y demuestren que entendieron, porque nosotros no buscamos que rindan pruebas, ¿no? Nosotros no buscamos que nos den cuenta de algo, sino nosotros buscamos que ellos puedan manifestar, materializar, visibilizar, o que se pueda visibilizar lo que han aprendido. Eso es la evaluación en el fondo. Entonces, cuando visibilizamos muy poquito, nos damos cuenta que algo pasó. Puede ser que no hayan leído nada de estudiante, y también puede ser que la forma en que ha ingresado al saber no le ha permitido, ¿no?, desarrollar un aprendizaje significativo. Entonces, y muchas veces también puede ser que la forma en que nosotros pedimos visibilizar ese conocimiento, ese saber, no es la más cómoda para el estudiante, no en el sentido de que pobrecito, no quiero tomarles pruebas escritas, hay que tomar pruebas escritas. Pero capaz que un estudiante en determinado momento de una prueba escrita rinde una temática de una forma X, y esa misma temática, diciéndole al estudiante que elabore, no sé, un mapa conceptual, interactivo, pero a su vez que después lo transformen, por decir algo, en un mapa mental donde haya dibujo, y sale una cosa hermosa, ¿no? Entonces, ¿sabía o no sabía el estudiante? Entonces, no hay, lo que de pronto el DUA nos invita es a la amplitud de las posibilidades de que se visibilicen, materialicen los saberes adquiridos o no por el estudiante. Bueno, y hay otros elementos más, tiene que ver con la comunicación, con las funciones ejecutivas, y de vuelta el cuestionario para ayudarnos a pensar cada una de estas cuestiones. Y lo mismo con las formas de implicación, ¿no? Proponer múltiples formas de aplicación, tienen que ver con captar el interés, con mantener el esfuerzo y la persistencia. O sea, a ver, atención con esto, no es solo decirle, ay, esto les va a gustar, va a ser divertido. No es esa la implicación, sino cómo nosotros logramos que ellos se sienten a leer, cómo logramos que ellos mantengan ese ritmo de lectura. Además de que lograr, lo más interesante sería lograr el interés. Y también esto es muy interesante, la autorregulación, cómo logramos que el estudiante vaya desarrollando habilidades de autonomía, ¿no? Y de que también pueda darse cuenta cuánto más o menos tendría que leer, estudiar, cómo hacerse cargo él mismo. Y aquí también de vuelta algunas indicaciones. Entonces, lo que a nosotros nos parece interesante de estas pautas y puntos de verificación que propone el DUA tiene que ver con esto, ¿no? De que nosotros podemos potenciar nuestra práctica docente haciéndola a priori inclusiva si la cotejamos con alguno de estos principios o con estos principios, sobre todo con el objeto de decir, bueno,
capaz que por esta línea yo tengo que ir reforzando. Y no es que voy a cambiar toda mi práctica de golpe, sino que es un proceso, ¿no? O sea, siempre decimos los docentes que nadie nos enseña a trabajar la inclusión. Generalmente cuando decimos esto, estamos pensando en personas con alguna discapacidad o una dificultad cognitiva de aprendizaje. Bueno, cuando hablamos de inclusión hablamos de todos, ¿no? De todos los estudiantes. Incluso aquel que rinde perfecto todo 10 en las pruebas tradicionales, a veces cuando lo sacás a otro lenguaje para que diga lo que sabe, no sabe tanto, pareciera. Entonces, por eso es interesante pensar la inclusión y los estilos de aprendizaje de todos. Entonces, no va a cambiar enseguida nuestra práctica, vamos a hacer un proceso. Entonces, de pronto, yo hoy, este tema, estos últimos 3 o 4 años lo vengo trabajando de esta manera, bueno, le voy a agregar algo desde lo tecnológico, capaz subo al campus algún video, o capaz que subo alguna clase grabada mía, o capaz que subo un PowerPoint que no se descubrí en tal lado, o hay un documental muy piola. Voy a hacerle el texto, voy a mejorar siempre subo de texto feo, ¿no? O sea, recorté una vez un manual, pegué, después escaneé, me quedó foto, no lo pueden subrayar con el PDF, no se los puede leer. Bueno, voy a tratar de buscar el original en la web. Hay muchos lugares donde hay mucha información, la mayoría de los textos que trabajamos en los colegios están dando vueltas. Lo voy a descargar para que de pronto el estudiante que prefiere escuchar la lectura del texto que leerlo, ¿no? No quiere decir que en algún momento tenga que hacer ejercicio de lectura el estudiante, pero a ver, estamos viendo cómo logramos que el estudiante ingrese al saber, ¿no? Para que el saber sea significativo. Queremos que aprenda realmente. No quita eso que haya niveles de exigencia importantes, que en muchas ocasiones tengamos que decirle, bueno, mira, va a tener que hacer un esfuerzo porque no todo va a ser así. Bueno, pero no puedo leer. Bueno, pero yo te puse un texto piola, te anticipo, la semana que viene lo vamos a trabajar, empezar a leerlos de ahora para que estés a la par de tus compañeros, porque si vos tenés dislexia, obviamente se te va a complicar la lectura en el momento, entonces vos lo vas a poder leer con anticipación, lo vas a poder escuchar, pero después vas a leer en clase también con ellos. O sea, después podemos nosotros ir marcando algunas cuestiones, pero va a ser importante que generemos las condiciones. Así que bueno, para pensar, ¿no? Porque nos va a ayudar, o siempre ayuda, la posibilidad de que vayamos con la sospecha de que nuestra práctica no es perfecta y que puede ser cada vez más inclusiva, y para eso el DUA nos brinda esta oportunidad. Quiero que pensemos la pregunta.